Muy bien, jóvenes, muy buenos días, paz y bien. El día de hoy vamos a trabajar la infografía. Para ello, vamos a empezar escribiendo en nuestro cuaderno AE-EV fecha. AE, la infografía. EV, crea infografía según indicaciones dadas. Y la fecha de hoy día, 8 de julio. ¿Para qué estamos estudiando esto? Para reconocer los elementos de una infografía a través de su elaboración. Recuerden que con la información de este PowerPoint convertido en video, ustedes deben hacer un organizador visual en su cuaderno sobre este tema. Primero que nada, les estoy presentando una infografía, ¿ya? Fíjense, ¿qué otras cosas además de texto se han utilizado? ¿Qué ves tú además del texto? ¿Ves una fotografía? ¿Ves un mapa? ¿Ves una ilustración? ¿O ves flechas? ¿O ves varios de esos? Tú dime, ¿qué ves? ¿Ya? Luego, ¿qué es una infografía? Es una combinación de imágenes sintéticas, es decir, imágenes muy pequeñas, explicativas y fáciles de entender, con textos también pequeños. También tiene ilustraciones. Podemos ayudar más al lector a través de gráficos, de dibujos, para que pueda entenderse mejor y rápido. ¿Para qué utilizamos una infografía? Para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica, es decir, con dibujos, para que sea más atractivo a la vista. En una buena infografía ocupan más espacio las imágenes que los textos, lo que permite que en 3 minutos como máximo pueda entender toda la información que hay allí en la infografía. ¿Qué debe hacer una infografía? Debe informarte, debe mostrarte datos, debe inducir o llevar al público al análisis de los datos presentados. Una infografía debe ser clara y precisa. Y por último, debe presentar la información en términos numéricos y estadísticos, en lugar de datos solamente escritos. Por eso, si empleamos infografías, fijaremos la información en forma visual y simplificada, es decir, simple, atractiva a los ojos. ¿Qué elementos tiene una infografía? Tiene un titular, ¿sí?, que es el resumen de la información visual y textual, un cuerpo. ¿Y qué va en el cuerpo? Los gráficos, los mapas, los cuadros, los diagramas, las imágenes, las tablas, etc. ¿Qué partes tiene una infografía? Tiene 5 partes: titular, encabezado, texto, fuente y crédito, es decir, de dónde has sacado tú esa información. Acá tienes más fácil con un ejemplo, ¿no? El titular: la naranja llegó para quedarse. El encabezado, ¿no? Es considerada como una de las frutas de mayor importación en Veracruz por la producción y el consumo por persona, que es de cerca de 40 kilos. El texto, que es muy chiquitito ahí, ¿sí? El cuerpo, que son las imágenes, fíjate. Y por último, de dónde han sacado esta información, que es en la parte inferior. ¿Ya? Fíjate, muy poco texto y bastante imagen. Y si te fijas, la imagen está relacionada con las naranjas. ¿Cómo debemos hacer una infografía? Primero que nada, debemos elegir el tema, luego identificar de dónde vamos a sacar información para desarrollar ese tema, organizar nuestras ideas, crear una infografía, un borrador de la infografía, luego recién hacer la infografía y por último utilizar herramientas para crear esta infografía. Por ejemplo, fíjate, ¿cuánto dura el COVID en superficies? Ese sería el titular. Y el texto: en condiciones de 22 grados y 60 grados de humedad, ¿ya? Y porcentaje de humedad. Las imágenes: en el papel dura 3 horas, en el cartón 1 día, en los billetes 4 días, en la ropa 2 días. Puntual y directo. Bastante imagen, poco texto. Tú acá lo has visto claramente. Otro ejemplo, ¿no? ¿Qué síntomas son para el COVID?
la fiebre alta, el goteo nasal, la tos, el dolor de garganta, la neumonía, ¿sí? Y ahí te está diciendo cuándo son síntomas comunes y cuándo son graves. Y nos dice también que los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Otro ejemplo, ¿cómo podemos frenar el coronavirus? ¿Sí? Bastante texto a los costados con imágenes explicativas, ¿ya? Y la fuente, verificaciones fáctica, perdón, ¿ya? Otro ejemplo, mira, sobre el oso polar, sobre un animalito, ¿no? ¿Qué nombre científico tiene? ¿De qué se alimenta? ¿Es un mamífero? ¿Cuántas crías tiene? Luego tienes datos físicos, luego tienes hábitat natural, es decir, dónde vive, de qué se alimenta, y unos datos curiosos sobre este oso polar. Acá nos falta la fuente, fíjate, significa que esta infografía no está perfectamente hecha. Luego, también tenemos esta infografía sobre los beneficios del deporte en los niños. Los niños jugando fútbol al medio y alrededor, ¿qué beneficios te trae practicar deporte? Con imágenes relativas a ese texto. Otro ejemplo, ¿qué consejos debemos seguir para no tener ni un pelo de tonto? ¿No? Un pelo de nuestra mascota. ¿Sí? ¿De dónde he sacado esta infografía? De la página web www.homosapiens.es. Fíjate, acá hay poco color, pero sí bastantes imágenes. Mira, otro ejemplo sobre las sandías, ¿no? ¿Qué beneficios trae consumir las sandías? Texto, fíjate que está hecho en letra de fondo de color verde, que hace referencia a la sandía. Y también la fuente, hábitos.mx. Para resumir, jóvenes, la infografía es la técnica que permite difundir información utilizando imágenes y textos, ¿ya? ¿Qué características tiene? Muestra una organización clara, de modo que el lector rápidamente puede encontrar la información allí. Emplea gráficos como tablas, diagramas, mapas, etc. También hay un equilibrio entre la información y las imágenes. Para finalizar, necesito que tú me hagas una infografía, ¿ya? Y te vas a autoevaluar según esta ficha que yo estoy mostrando, si tú has hecho bien tu infografía, ¿ya? Fíjate, la infografía que tú hagas, ¿presenta un título que refleje el contenido del tema? Sí, no. Tú escribes, sí, no. ¿Existe un equilibrio entre la cantidad de información y los elementos gráficos? Sí, no. ¿La infografía contiene signos que establecen el recorrido de la lectura? Sí, no. Si tú tienes 5 o 4 sís, tienes AD. Si tienes menos, tienes A, tienes B o tienes C. Tú tienes que conseguir puro sí en esta lista de cotejos. Luego, ¿qué van a hacer? Como les repito. Primero, en tu cuaderno vas a elaborarme un organizador visual sobre el tema tratado y me vas a resolver y enviar por aula virtual la ficha número 19. ¿Cuál es esa ficha? Esta ficha que te estoy mostrando, que ha salido un poquito larga esta vez, ¿ya? Ficha de trabajo 19, la infografía, tienes que elegir uno de estos tres temas y en base a eso hacer tu infografía. Y en la tercera página recién tú la haces, ¿ya? Luego revisa si está bien o está mal lo que has hecho. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Paz